Así vamos a entrar con el análisis. Como les decíamos, es la coyuntura muy dramática en Ecuador, pero tiene mucho que ver con el momento que atraviesa nuestra América Latina, no todos los países, algunos de ellos, pero hay una visión geopolítica. De esto nos ayuda a comprenderlo Lautaro Rivara, sociólogo, periodista, es argentino, está por estos días aquí en Caracas, en esa capital suramericana. Lautaro, muy buenas noches, bienvenido. Tatiana, gracias, buenas noches. Gracias a ti. Lautaro está participando de la Feria del Libro de Caracas, que después de 2 temporadas de manera virtual por la pandemia, pues vuelve a la vida presencial y viene para presentar este libro, el nuevo Plan Cóndor. Así que tiene sin duda, por eso les decía, mucho que ver con el momento que está atravesando nuestra América Latina. Te cedo la palabra. ¿Qué contiene este nuevo Plan Cóndor si revisamos además la coyuntura ecuatoriana? Lautaro. Mira, estamos viendo efectivamente unos niveles de violencia que parecían propios de otra época, ¿no? Quizás de las décadas funestas, de las dictaduras militares de los años 70 y 80. Ese escenario de violencia vemos que se generaliza prácticamente en todos los países de nuestra América. El caso de Ecuador es muy notorio, un país caracterizado en general por bajos niveles de violencia ciudadana, bajos niveles de delincuencia, sumido hoy en esta espiral que estamos viendo. Pero no solamente Ecuador, estamos constatando hace realmente ya varias décadas una serie de formas de intervención de parte de los Estados Unidos que buscan desestabilizar a los países soberanos de nuestro continente. Y son formas novedosas, son formas en general poco estudiadas. Ya no es el modelo del golpe de Estado clásico con una junta militar, con una declaratoria de la Embajada de los Estados Unidos o una forma expresa de golpe de Estado, pero son también formas de golpe y han venido tumbando diferentes procesos soberanos. En este libro nos proponemos de alguna forma estudiar, mapear y detallar todas esas formas de intervención que se han dado en América Latina y el Caribe en este periodo de tiempo, con la voz y la participación de diferentes intelectuales. Lo hemos visto rápidamente porque es un libro que apenas ha llegado a nuestras manos. Se habla de distintos aspectos que han sido fundamentales, pero que cada país tiene sus propias características. Integración en disputa, nuestra América Latina con una integración quebrada, mentes y corazones en la mira, todo lo que tiene que ver con la posverdad, lawfare y judicialización de la política, democracia, decepción, guerra híbrida, disputa por la paz, aquí seguramente es un tema central Colombia, e intervencionismo humanitario. Pero también hay otro punto que me llama mucho la atención, evangelismo neopentecostal, y allí seguramente hablarán de Brasil. Exactamente. Lo que estamos trabajando un poco es cómo en ese aspecto en particular estos fenómenos de fe que son novedosos, estas iglesias fundamentalistas, ultraconservadoras, implican de alguna forma también una instrumentalización de parte de algunos actores del poder geopolítico global. Digo, hay que recordar que muchas de estas iglesias fundamentalistas fueron fundadas por misiones oriundas de los Estados Unidos que pretendían en la década del 70 y del 80 combatir expresamente a las teologías transformadoras de la teología de la liberación justamente. Procesos en el cual comunidades de fe, creyentes, pastores, pastoras, hicieron un trabajo de base, de transformación social muy importante. Y desde esa época la CIA define, y eso está en sus documentos programáticos, combatir esas teologías transformadoras con teologías de tinte conservador y reaccionario. Ese proceso ha avanzado mucho. Tremendamente conservadores. Absolutamente, y ha llevado incluso al poder a figuras como Jair Mesías Bolsonaro en Brasil. Claro. Un fenómeno que difícilmente podríamos comprender sin la incidencia de esos factores. Pero que, insisto, no es solamente privativo de Brasil, sino que vemos que crece en Cuba, crece en El Salvador, crece en Guatemala y crece se expande en Colombia también. Exactamente. Porque para recordar, ya que dices esto de Brasil, fueron una parte fundamental para que el plebiscito por la paz se perdiera en Colombia. Absolutamente. Te acordarás muy bien que estos sectores católicos, ultraconservadores, convocaban a votar contra el plebiscito, anunciando que se venía una especie de dictadura, decían ellos, y estoy citando textual, una dictadura castro-chavista homosexual. Esa fue la campaña de estos sectores de poder contra la paz, ni más ni menos que la paz en Colombia, con los resultados que sabemos que tuvo. Claro, en todo caso es un tema que hay que tomar con pinzas, con mucho respeto, absolutamente, porque estamos hablando de credos, de ideas además muy arraigadas y que también están muy transversalizadas por la cultura, así que también es un asunto que hay que tomar con pinzas y no generalizar. Exacto, el problema nunca es la fe, no es la religión, en todo caso es la lectura literal y conservadora de textos sagrados. La fe inconsubstancial al pueblo latinoamericano y caribeño, digamos, naturalmente. Es. Sobre el tema de Ecuador, que además nos lleva a ver una gran problemática en nuestra América Latina,
se aplica para un modelo neoliberal después de 10 años de mucha tranquilidad, de una gran inversión en las bases sociales más necesitadas, hablamos de la Revolución Ciudadana. Llega Lenín Moreno, mantiene toda esta misma línea de gobierno, Guillermo Lasso, y hay un verdadero desastre en el país. Pero hay un punto clave, y es que votaron por ellos, votaron por Lenín Moreno y votaron por Guillermo Lasso. Y lo vemos también en otros países de nuestra América Latina. ¿Cómo se analiza esto? Bueno, ahí evidentemente hay una incidencia muy fuerte de los medios de comunicación. No hablamos ya solamente de las viejas corporaciones de prensa privadas, que evidentemente siguen operando y tienen una capacidad de fuego fenomenal, que además juegan de forma articulada. Cuando se daban los golpes de Estado de comienzos de este siglo, lo sabemos, hay investigadores que lo han trabajado, esto figura en el libro con compañeros que lo han trabajado, que había una especie de mesa de medios a nivel continental donde las grandes corporaciones se juntaban a definir cuál era la línea editorial para favorecer un golpe de Estado. Eso existió, lo sabemos y está investigado. Pero tenemos también hoy, y eso está mucho menos conocido y lo trabajamos en el nuevo Plan Cóndor, formas de intervención vinculadas a las plataformas digitales, a las redes sociales digitales. ¿Cuál es el rol que ha tenido, por ejemplo, una red social como Facebook, una plataforma, un gigante tecnológico como Google, también en estos procesos de golpe de Estado y de intervencionismo en nuestra región? Claro, que es tan importante. Y el WhatsApp. Exactamente. Otras formas, no solamente en este mundo virtual, sino otras formas que parecen mucho más cercanas, sí, transversalizadas por la cultura. Y además mucho más eficaz, porque la vieja corporación de prensa le habla a un universo muy amplio, pero estas nuevas tecnologías segmentan un público y pueden hacer que cada segmento de la población pueda escuchar un argumento que le sea sensible y pueda transformar su opinión. En el caso de la campaña electoral de Brasil fue muy claro. Se dirigía a un público determinado, un discurso que pretendía demonizar y criminalizar al PT y a sus candidaturas. Y fue una estrategia digital realmente muy eficaz. Y esto es, también desde la perspectiva del análisis, te lo pregunto, al ver, o tal vez se ha estudiado un poco, lo consulto, ¿cuál es el comportamiento de los votantes con respecto a ello? Porque vemos que después de 4 años, Bolsonaro de nuevo se presenta a las elecciones y aunque tiene una amplia ventaja entre 7 y 11 puntos en dependencia de qué casa encuestadora presente sus resultados, va en segundo lugar. Así que ahí tiene todavía, a pesar del desastre que hoy en día es Brasil, con más de 30 millones de personas que no tienen que comer literalmente durante el día, 30 millones de personas que no tienen que comer durante el día en distintas partes del país, ahí ¿quién vota por él? Va de segundo en las encuestas. Bueno, evidentemente Brasil es un laboratorio interesante porque expresa el accionar de todos estos sujetos que conforman el nuevo Plan Cóndor. Hablábamos de estas iglesias ultraconservadoras vinculadas a los Estados Unidos, de los medios de comunicación, pero hay otro factor que se conoce y se estudia mucho menos, que es el factor paramilitar, que se viene creciendo y expandiendo en todo el continente. En Brasil, este núcleo duro, esta base de un 30-20% de la población que apoya de forma ferviente a Bolsonaro, en algunos lugares tiene base en sectores del crimen altamente organizado y de sectores paramilitares que allí son conocidos como las milicias, que garantizan un control territorial, que aterrorizan a la población, que inducen su voto en función de determinadas candidaturas. Ese factor de poder está Lautaro, hoy visibilizado. pero un fenómeno paramilitar como lo conocemos en Colombia, que están ligados a la mano oscura del poder político, de sectores militares. En Colombia, lamentablemente, el fenómeno no ha terminado, aunque se ha transformado y es más local ahora a decir que nacional. ¿Pero es algo así? Sí, digamos que lo paramilitar no existe sin lo militar y el paraestado no es que existe separadamente del Estado, están en contubernio y eso es muy evidente. Evidentemente son fenómenos de un paramilitarismo nuevo, no es ese fenómeno paramilitar quizás más rural, de características más hacendatario, que perseguía al sujeto campesino, sino que tenemos ahora un sujeto paramilitar que es intrínsecamente urbano, que controla las periferias populosas de las grandes capitales latinoamericanas y en un vínculo muy estrecho con el narcotráfico que está generando estragos en nuestro continente hoy por hoy. Ese es otro punto que de hecho también se plantea como un fenómeno muy preocupante en Ecuador, porque pasa de ser un país de tránsito, ya que tiene a Colombia al lado para
sacar, bueno, millones al año de ya la coca procesada como cocaína para Estados Unidos y otros países del mundo, también se van hasta Europa y Asia, etcétera. Pero el tema es además que se están distribuyendo e incluso ya se está estudiando por expertos dentro de Ecuador si hay cultivos dentro del país. Pero es un fenómeno que sigue creciendo, que se extiende, pero es fracasado, una lucha realmente fracasada. Sí, veamos el caso de la experiencia y el balance histórico de Colombia, que está Por haciendo hoy ejemplo. Gustavo Petro, digamos. Él lo dijo con mucha claridad, la guerra contra las drogas fracasó. Y fracasó porque fue una guerra contra las poblaciones vulnerables y marginales, contra el productor campesino que no tenía otra posibilidad de otro cultivo que garantizara su subsistencia. Nunca Sí. fue una guerra contra el gran narcotraficante, el intermediario o el comerciante. Fue contra el sujeto víctima también del narcotráfico. Evidentemente, Así si es. ese modelo del narco se comienza a expandir hacia otros países, la respuesta innata del Estado neoliberal va a ser la misma política de criminalizar. Insisto, el caso de Colombia ya demostró que ese modelo fracasó y va a fracasar en Ecuador si deciden aplicarlo también. Y sobre todo con los niveles de violencia tan altos que se están viviendo en Ecuador. Un país además aliado y cada vez de qué manera lo vemos más a cualquier gobierno de Estados Unidos. Pero para esto se necesita el gobierno de Estados Unidos si realmente se quiere plantear un debate internacional de qué hacer en esta fracasada lucha contra las drogas. Absolutamente, vemos que estos gobiernos neoliberales de tinte más clásico, como el de el banquero Guillermo Lasso, ya prácticamente comienzan a sustentarse por el puntal geopolítico que tienen de parte de los Estados Unidos. Su nivel de aprobación social es realmente bajo, son gobiernos hackeados por protestas sociales. Recordemos el paro indígena tan intenso, tan fuerte que conmovió a la sociedad ecuatoriana nuevamente, que mostró que no hay ningún tipo de legitimidad social construida y que son estos factores militares, paramilitares o geopolíticos que sostienen el poder a esos gobiernos tan regresivos. Todo esto lo vemos en este libro que nos vamos a leer atentamente, pero también hay recomendaciones, el qué hacer en este nuevo momento de nuestra América Latina. Has dicho algo que resulta muy importante. En Ecuador la gente no se quedó de brazos cruzados, están desesperadas y de hecho no solo por la inseguridad ciudadana, sino por la verdadera crisis económica y también de salud por el mal manejo de la pandemia. ¿Qué hacer entonces? Sí, sin duda, pese a lo cruento de este plan Cóndor que sobrevuela América Latina y el Caribe, creo que sigue siendo un momento de esperanza en nuestra región, que las movilizaciones sociales, las protestas y esta ola integracionista que comienza a despuntar en América Latina puede ser realmente una alternativa y me parece que hay que seguir los acontecimientos con mucha atención. Así que bueno, invitarles a leer el libro, a conocer el trabajo también de Fundarte, el Tricontinental y la editorial Batalla de Ideas y bueno, a seguir debatiendo con pasión y compromiso nuestra América. Sobre todo esto es muy, muy importante, allí lo vemos, en un momento de grandes cambios en los que sin duda hay esperanza sobre Colombia, pero para esto se necesita mucha movilización popular, seguramente para Brasil también. Ahora en Es Noticia hablaremos precisamente de eso porque hoy cerraron ya la inscripción de candidaturas y oficialmente comienza mañana. Exactamente. Es un momento, insisto, de construcción de paz. Colombia necesita ese apuntalamiento de la región para construir la paz y me parece que son condiciones históricas más que favorables, digamos. Y con respecto a la relación con Venezuela, a la que trataron desde el propio Estados Unidos, en un sistema de integración perverso como fue el Grupo de Lima, por ejemplo, porque hay que decirlo, bueno, fue un sistema de integración perverso realmente, de buscar cualquier estrategia para derrocar a un gobierno y producirle sufrimiento a un pueblo. ¿Cómo se erige Venezuela en este momento? Bueno, yo creo que en este momento hay un acercamiento muy claro. Es evidente la voluntad de los dos gobiernos soberanos de tender puentes. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas fue un paso importantísimo que además Colombia emprendió con mucha celeridad. No fue una tarea del día 10 ni el día 30, fue una tarea del primer día de gobierno. Y en ese marco también las poblaciones fronterizas han sufrido muchísimo y han llegado a la peor parte, ¿no? Una economía fronteriza es una economía binacional. Claro. Esa frontera no puede vivir sin el otro país, digamos. Uno no puede decretar que esos dos países ya no tienen vínculos, porque los vínculos existen y están mediados por las personas, sus trabajos y sus esperanzas. Así que en ese momento yo creo que Colombia, la vieja Gran Colombia, comienza a unirse. La historia, la cultura, las familias, la vida cotidiana, todo lo que significa una vida en la historia cotidiana de una frontera además tan extensa de más de 2.000 kilómetros. No me quiero despedir de ti sin preguntarte acerca de Haití. No lo veo acá reflejado, me dirás de alguna manera cómo, si realmente está. Recordará a nuestra audiencia que
tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, nos acompañaste horas enteras, estabas en Haití, ayudándonos a entender la complejidad del país. De ese momento, de hace un año ya, a hoy es aún peor. Cientos de grupos criminales, de pandillas, de organizaciones al servicio de muchos intereses. De alguna manera es ver también otro ejemplo de una dolorida Haití. ¿Está en este libro, Lautaro? Sí, está, lo hemos investigado. Hay un capítulo dedicado a las formas de intervención humanitarias, con muchísimas comillas, que se han comenzado a ejercer hace mucho tiempo sobre el país. Recordemos que Haití sufrió en los últimos 30 años 9 misiones internacionales de ocupación por fuerzas militares o civiles, que es un país plagado de ONGs coloniales que responden linealmente al Departamento de Estado de los Estados Unidos o a la Comisión Europea. Y es un país que bueno, hoy, pero así continúa, con el llamado grupo de contacto que encabeza la Embajada de Estados absolutamente. Unidos. Y sigue siendo ese laboratorio en donde todos estos factores de poder se ejercen de forma brutal y por vez primera. Ellos experimentan en Haití, han experimentado la intervención humanitaria, el paramilitarismo, la organización de la delincuencia, las ONGs, el fundamentalismo, todo se ha expresado en ese pequeño territorio insular y realmente es de alguna forma una ventana a un posible futuro complejo para América Latina. Entonces, ver Haití, estudiarlo, analizarlo, preocuparse, como yo sé que Telesur permanentemente se preocupa por ese país, es una cuestión realmente fundamental y un deber ético, creo, para los latinoamericanos y latinoamericanas, porque le debemos a Haití muchísimas cosas, nuestra independencia, para empezar a charlar. ¿Será por eso que es como una especie de venganza por haber sido el primer pueblo que decidió independizarse? Que no te quepa la menor duda que es una larga vendetta histórica de parte de diferentes potencias para intentar matar la raíz de ese ejemplo de dignidad que es Haití. Muchas gracias, Lautaro. Bienvenido siempre. Gracias, Muchas Tatiana. gracias. Un placer enorme. Gracias.